Bien. Bueno, vamos a empezar hablando de un decreto. Un decreto que, a ver, tiene como su antecedente, que fue las exigencias del tema de tests y COVID en el marco o el contexto de COVID, de la pandemia. Hoy eso ya no se pide, pero sí se pide a partir de ahora, por decreto del Ejecutivo, que quienes vayan a ingresar a nuestro país, extranjeros, y no hace especificación alguna en este sentido, tienen que tener un seguro médico o cobertura de salud. Obviamente que es un tema que a priori puede decir, sí, suena lógico, además tiene un trasfondo de eficacia o eficiencia económica, ¿no? Imagínate vos cuando viajás a otro país, bueno, acá ¿quién cubre a los extranjeros cuando por ahí no tienen ningún seguro? Hace. Eso es un costo importante, puede llegar a serlo para el país. Pero bueno, la otra mirada, o esto puede ser analizado en otra clave, y es de derechos humanos, si querés, porque hay mucho migrante, ¿no?, que llega al país y en muchas ocasiones a duras penas, con una mano atrás y otra adelante, poder contar con un seguro médico para esas personas o con la posibilidad de cobertura en caso de problemas de salud ya se complejiza más. Ahora, entonces, ¿cómo se resolvería este tema? Por eso es que tenemos una telefónica en este momento con Valeria España. Ella es abogada, es docente, magíster en Derechos Humanos y Políticas Públicas y es consultora de organismos internacionales, como por ejemplo el Organismo Internacional para las Migraciones. Valeria España, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por darnos este ratito. No, gracias a ustedes. Bueno, ¿cómo se analiza desde la perspectiva de los derechos humanos este decreto o esta decisión? Bueno, mira, lo primero que hay que señalar es que de alguna manera va en contra con el impulso que ha dado Uruguay a nivel tanto nacional como internacional sobre la protección del derecho a migrar. Sí. Entonces podríamos analizar que este es un decreto que claramente es regresivo en materia de derechos humanos, que da un mensaje bastante negativo en relación a la protección de las personas migrantes en contextos de movilidad, sobre todo porque no es un decreto que de alguna manera sea restrictivo solamente para las personas que son turistas y que deciden venir al país, sino que es un decreto que plantea de forma expresa que se solicitará el recurso independientemente del seguro, digamos, e independientemente de la causa de ingreso. Claro. Lo cual comprende no solamente a migrantes y sus familiares, sino también a solicitantes de refugio, que hay que recordar que son sujetos de protección internacional y por lo tanto ese es un derecho que no puede ser restrictivo como lo plantea el decreto y sobre todo por las implicaciones que genera el exigir un seguro, una cobertura de salud como te exige. Bien, pero ya que usted menciona la calidad de refugiado, es otra. ¿Por qué tendría que estar abarcado por este decreto? Un turista no es lo mismo que un refugiado. O cualquiera que ingresa al país, extranjeros, más allá de la causa, yo entiendo esa frase, más allá de la causa, pero refugiado es el estatuto. No, lo que sucede es que el decreto se refiere a las personas, incluso habla del término extranjero, cualquier extranjero sin importar la causa por la cual ingrese al país. Entonces, la causa por la cual ingrese al país puede ser turismo, por motivos turísticos, con la intencionalidad de radicarse en el país, o bien, y dentro de la intencionalidad de radicarse en el país, puede ser que invoque la solicitud de refugio, lo cual, si bien no constituye, digamos, que se otorgue efectivamente la condición de refugiado, pero solamente la solicitud de refugio es un derecho que está garantizado en la Ley 18.076 y que ser solicitante de refugio tiene ciertas implicaciones y ciertas responsabilidades por parte del Estado. Del Estado, sí, claro. Bien, entiendo perfecto esa referencia al concepto de quien solicita refugio. Ahora, ¿cómo advierte usted que se puede solucionar esta situación? Necesariamente habría que, bueno, en este decreto hacer una diferenciación ¿desde qué perspectiva? Porque no se puede hacer, supongo yo,
haciendo cálculos de ingresos o situación económica. ¿Cómo podría definirse? Si se hace por países sería muy estigmatizante también. Entonces, ¿cómo podría hacerse? Existen, digamos, o sea, por un lado, yo entiendo y espero que el gobierno revea esta medida. Pareciera bueno, que es una medida que no se tomó de forma muy meditada, y que fue en consulta en relación a precisamente a las organizaciones sociales, por ejemplo, que integran el Consejo Consultivo Asesor de las Migraciones, y por lo tanto también... Perdón, vale, ¿le consta que no hubo consulta? Bueno, en realidad lo que entendemos es que fue una medida que, si bien es parte del Consejo de una decisión del Consejo de Ministros, no es algo que se planteó con las debidas consideraciones. Y por lo tanto entendemos que probablemente la intencionalidad hubiera sido solamente orientada a turistas, ¿no? El problema es que al plantear que cualquier extranjero, sin importar la causa del ingreso, queda comprendido, eso es lo que de alguna forma colide, choca directamente con las leyes vigentes que reconocen el derecho a migrar, y que incluso a nivel constitucional se plantea que todo habitante de la República tiene derecho a acceder a los mismos derechos, ¿no? Entonces ahí lo que vemos es que este decreto además plantea cierta sintonía desde una perspectiva histórica y política con el espíritu que reinaba en 1934 en el periodo de Terra. Incluso se invoca la Ley Orgánica de Salud Pública de esa época, y que era una ley que tiene que ver con salud pública, pero que a su vez dialoga con la llamada Ley de los Indeseables. Entonces lo que entendemos es que no se puede plantear en el contexto en el que estamos actualmente que esta es una medida que de alguna forma se transforma exclusivamente por el tema de la pandemia, que ya estamos en un contexto bastante distinto de lo que dio lugar a otros decretos, pero que en realidad no se justifica porque es una medida que es incluso mucho más restrictiva que las medidas implementadas en plena pandemia. Claro. Bien, y ¿advierte usted que esto es negociable? ¿Que en diálogo con autoridades de la cartera podría reverse este decreto? ¿Han avanzado, han planteado esta disconformidad o estas puntas? Sí, esto es bastante nuevo, agarró por sorpresa obviamente a varias organizaciones. Yo hablo a título personal, y espero que a partir de toda la repercusión que tuvo, de alguna forma, que este decreto se haya hecho público y ha generado de alguna forma revuelo, no solamente por la medida en sí, que es cuestionable, sino porque además Uruguay en los últimos años, independientemente del gobierno de turno, ha manifestado a nivel de cumbres internacionales su compromiso por una migración segura y ordenada, y por el derecho a migrar, caracterizándose por ciertos avances. Todavía obviamente no todo se ha desarrollado de la mejor manera, pero ha habido muchos avances. Y Uruguay de alguna manera se distingue de otros países donde hay políticas muy restrictivas en relación a esto. Y esto es importante mencionarlo porque además de alguna forma esta discusión también hace que se identifique de forma más clara de alguna forma también el rol que tiene el Estado en evitar la exclusión, la discriminación, los discursos xenófobos. Volver a reiterar un poquito el camino o el objetivo en términos de justamente derechos humanos y migración, ¿no? Claro, porque es contradictorio. El rumbo. Estoy segura que el posicionamiento que puede llegar a tener la Cancillería públicamente frente a organismos internacionales de derechos humanos sobre este tema es absolutamente contrario a lo que plantea este decreto, y que además hay que decirlo, y me parece que eso también es importante, que quienes ven el programa y nos escuchan sepan que tampoco Uruguay es un país donde hay una
aluvión de migrantes, ¿no? O sea, sí hay un significativo aumento de la migración. Claro, porque ahí es donde todo se pareciera mezclar. Perdone que la interrumpa, porque desde la perspectiva de la migración está muy claro lo que usted dice. Ahora, en plena temporada sí recibimos turistas y muchos. Entonces pareciera que este decreto hubiera estado pensado para turistas, ¿no? Claro. Sí, eso es por eso también creo que está muy bueno diferenciarlo, ¿no? Sí. Que no es lo mismo una persona que viene, que tiene la posibilidad económica de venir a veranear a Punta del Este o a la hermosa costa que tenemos, ¿no? Y eso está muy bien, hay que incentivar el turismo, nadie dice que no, y eventualmente prever sí una cobertura de gastos médicos, lo cual es algo que suele suceder en muchos países donde la cobertura cualquiera de salud, nosotros viaja y va con seguro médico. Da garantías. Ahora, cuestión muy distinta es pedir lo mismo independientemente de la causa de ingreso, lo cual puede tener una perspectiva discriminatoria, porque obviamente quienes deciden migrar lo hacen, digamos, la causa principal de la migración a Uruguay es por trabajo. Eso implica que de alguna forma las personas que migran aportan a la seguridad social, por supuesto, o sea, pagan. De alguna manera la matriz de protección social está sostenida también por personas migrantes. Incluso en las discusiones que se dieron sobre la reforma de seguridad social se planteaba el rol que tiene la migración en nuestro país, y además esto que yo mencionaba al pasar, que es que en Uruguay hay con los últimos datos que tenemos, aproximadamente poco menos de un 3% de migrantes en el país. Hay mucho más uruguayos en España, por ejemplo, que migrantes en Uruguay. Claro. Entonces, eso también creo que es importante resaltarlo, porque, bueno, pareciera que esta medida se justificara por un tema económico, para preservar el derecho a la salud de las personas nacionales, pero en definitiva lo único que genera es, bueno, sentimientos de exclusión. Puede llegar a reeditar una especie de sistema de casas donde hay población de primera y de segunda, y por lo tanto es importante que eso no haga tanto eco en la comunidad, porque en definitiva, justamente, si una de las lecciones que nos dio la pandemia es que el reconocimiento de derechos humanos tiene que ser en nuestra calidad de personas, independientemente de nuestro origen nacional y del lugar donde estemos. Valeria, ¿han planteado ya una reunión con el Ejecutivo por este tema? ¿O por ahora solo están como que sumando voces a lo que es la discusión pública de este decreto? Sí, en realidad, como te decía, yo estoy hablando en mi calidad de consultora y de trabajadora y estudiosa de estos temas, y no a partir del trabajo o el activismo en ninguna organización. Sin embargo, entiendo que esto ha alertado a muchas organizaciones que están trabajando territorialmente con personas migrantes, sobre todo porque esto genera dudas, no tanto de las personas por venir, sino de las implicaciones que eso también eventualmente podría tener en otro tipo de medidas de restricción de acceso a derechos de las personas que ya radican en Uruguay, que vemos que, bueno, las situaciones de discriminación y de xenofobia existen más allá de este decreto, ¿no? Entonces, esto alerta y sobre todo... ¿Somos realmente un país abierto a los extranjeros? Y no me refiero al que viene a comprar una propiedad o a hacer una inversión. Me refiero al que viene por causas, justamente, ¿no? Que son el objeto de esta polémica. Sí. Porque nos encanta creer, a todos nos encanta creer, ¿no? Mirarnos al espejo y ver lo mejor de nosotros, pero en los hechos y en su experiencia. Y más allá de las legislaciones, porque pueden ser muy de vanguardia y muy pro, pero ¿qué experimentados? ¿Somos de recibir realmente a las personas y entender la naturaleza de la migración o no? Es un proceso que ha venido atravesando el país y la comunidad en general, sobre todo porque poco a poco, y insisto con eso, relativamente reciente, que Uruguay es un país que recibe más migrantes de las personas que se van. Eso es relativamente reciente, ¿no? Estamos hablando de 2009, que empezó, digamos, invirtió
Sí, el la flujo corriente. migratorio, y eso ha ido cambiando. Y sobre todo también porque cambia también una cuestión de las características de un pueblo construido por migrantes, pero que ahora no recibe la misma migración que antes, sino una migración más latinoamericana y caribeña, y que eso tiene también ciertas implicaciones, sobre todo en la manera en la que el país va adecuando la normativa, pero también culturalmente se recibe a las personas migrantes. Entonces, Bien. creo que es un proceso donde es importante pasar del bienvenido al nosotros, o sea, Sí, donde sí. efectivamente sabemos que las personas que migran muchas veces terminan desarrollando su proyecto de vida en ese país de destino, que en este caso es Uruguay, donde se generan nuevas, nuevas construcciones híbridas, donde hay familias que se construyen y se constituyen acá, y por lo tanto recordar que bueno que no viene una mano de obra, sino que vienen personas que evidentemente A veces bueno lo que forman más su complica vida. es visualizarlas como mano de obra. Eso Claro, justamente es lo que a veces más complica. Porque claro, es lo eso que genera eso de cuidar la chacrita, ¿no? Pero bueno. Valeria claro. España, muchísimas gracias por su tiempo. Veremos qué le depara la ruta entonces a este decreto. Sí, y bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, esperemos, y reitero un poco lo que dije, ojalá que el Gobierno Nacional revea esta medida y que bueno que pueda adecuarla a los compromisos asumidos a nivel internacional en este tema. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Hasta Tenemos luego. poquito tiempo antes de ir a la pausa, pero me da para un panelista. ¿Quién quiere decir algo? Vos estás mirando con carita... Yo tengo para decir un montón. Yo tengo para Yo decir también. montañas. Ah, bueno, Sí, hoy mucho. vinieron con, Y no con estoy ganas de para trabajar, nada, me y no encanta. estoy para nada de acuerdo con lo que acabo de El escuchar. decreto, ¿Con qué parte? el decreto Con debería todo. caer o de lo contrario reglamentarse. No tiene ningún sentido. Ah, caramba. O sea que están en las No, antípodas no ustedes no dos. estoy para nada de En acuerdo las con antípodas. Pepe ni con la colega. Yo tampoco. Ni contigo ni con la señora. Bien. A ver, pero ¿por qué estás en contra? Pero, a ver, ¿qué es lo que pasa? Acá se habla de que se corta el derecho a la migración. Eso es un disparate. ¿Qué tiene de malo exigir un seguro médico para las personas que entren al Uruguay? Cuando yo salgo del país y voy en mi auto, no puedo cruzar la frontera si no tengo un seguro automotor. No puedo cruzarla. Es una cuestión de orden. Lo que pasa es que acá se empiezan a mezclar un montón de cosas. Que somos un país xenófobo y que el Poder Ejecutivo debería de ver cómo resuelve este tema. Un disparate. Si el uruguayo hay algo que no es xenófobo. Yo creo que no lo es y no lo percibo por ese lado. Se mezcla de los derechos constitucionales. Sí, la Constitución dice también que todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna y no por eso regalan casas, porque yo no he visto que regalaran. Entonces, se trata de meter todo dentro de una bolsa que no tiene absolutamente nada que ver. Es más, se dice, ¿no? Yo estaba escuchando hoy a la mañana algo de esto también, se dice que esto va a cortar la migración. Y es un disparate. Bueno, En ahora el me explicas por qué, 2022, pará. ¿sabe cuánta gente se fue de este país? 312.000 personas, más de las que entraron. Y no había ningún decreto. Pero este decreto tiene que ver con las personas que entran, no que se van. No, pero digo que esto va a cortar Comparemos las personas. la misma- Esto lo mismo. No, lo que dice es que entre todos los males que tiene, Sí. que va a coartar las personas que entran al país. Y en realidad se van muchas más personas de las que entran, no coarta nada, la migración ha bajado. Pasó eso. Bueno, hacemos ahora sí la primera pausa y me encanta, veo que hay polémica, así que a trabajar en instantes. Antes les quiero contar